Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, de manera que si tiene su Biblia, quisiera que abra conmigo Mateo capítulo 11 y podamos estar leyendo juntos desde el verso 11 en adelante. Mateo capítulo 11, verso 11 en adelante, dice así la Sagrada Escritura: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Estaba escuchando sobre este texto de la palabra del Señor. Por cierto, en el Ministerio de Buenas Nuevas, en la misión de Buenas Nuevas, hay muchos textos de la palabra de Dios que han sido controversiales a lo largo del tiempo, ¿no? Que lo han podido explicar los hermanos con completa naturalidad. Y escuchando la meditación sobre este pasaje de la Biblia, que de hecho ya hemos estado compartiendo en algunas oportunidades sobre el por qué Juan el Bautista entre los nacidos de mujer era el mayor de todos, porque él se constituyó para la humanidad como representante de la humanidad, y también se constituyó en aquel que por medio de quien Dios utiliza para traspasar los pecados de la humanidad sobre la persona del Señor Jesucristo. Nosotros recordamos al leer las Sagradas Escrituras en Levítico capítulo 4, verso 27, que cuando una persona del pueblo reconocía que había pecado en cuanto a una de las leyes que Dios ha dado, éste tenía que ir al sumo sacerdote con la ofrenda del animal sin defecto, y el sumo sacerdote, imponiendo las manos sobre la persona de la cual traía la ofrenda y sobre el animal de la ofrenda, eran traspasados los pecados por la imposición de mano. Por la imposición de mano eran traspasados los pecados del hombre
a la ofrenda al animal sin defecto y luego se sacrificaba el animal sin defecto y con esa sangre se hacía expiación por los pecados de aquel hombre que traía la ofrenda. Así Dios utiliza en los días del Señor Jesucristo a Juan el Bautista como el representante de la humanidad y también como sacerdote legítimo, porque los sumos sacerdotes eran establecidos en los tiempos del Señor Jesucristo por la orden de los herodianos. Los herodianos eran un grupo de personas que, confabuladas con el Imperio Romano, ejercían gobierno y dominio sobre la nación de Israel. Y los herodianos también ejercían dominio sobre el templo. Entonces, en un deseo de Herodes de ejercer dominio por el templo, que se reconstruye y amplía el templo. Por eso el templo en los días del Señor Jesucristo se conocía como el templo de Herodes. Y ellos eran descendientes directos de Saúl. Entonces, no eran del linaje de Israel, no eran del pueblo de Dios, pero sí tenían un ansia y un anhelo por ejercer dominio sobre la nación de Israel y sobre todo por tener un lugar dentro de lo que era la organización religiosa de aquellos días. Por eso es que vemos que había más de un sumo sacerdote, lo cual era contrario a lo que la ley enseñaba. ¿Por qué? Porque la ley enseñaba que el sumo sacerdote era la figura durante todo el proceso de su vida, durante todo el periodo de su vida, era la figura representativa y superior de la organización religiosa. Pero no podía haber más de uno. Sin embargo, en los días del Señor estaba Anás, Caifás, habían varios sumos sacerdotes. A diferencia de ellos, Juan el Bautista era legítimo porque era hijo de Zacarías, quien era de la orden sacerdotal y descendiente de Aarón, y era hijo de Elizabeth, quien era descendiente también de las doncellas de Aarón. O sea que tenía un linaje completamente puro para ejercer el sacerdocio. Pero no ejercía el sacerdocio dentro de la organización religiosa, sino que ejercía el sacerdocio establecido por Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, como nosotros hemos leído, Él es ese Elías que habría de venir. ¿Por qué? Porque ya se había anunciado que habría una figura de una persona cuyo ministerio prepararía el camino para el Señor. Por eso él claramente, cuando lo increpaban y le decían, dinos con qué autoridad haces esto, si tú eres el Mesías, él decía, yo no soy. Amén, yo soy esa voz que clama en el desierto, enderezar las calzadas. Y decía, detrás de mí viene el que os bautizará con fuego del cielo. Yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene aquel de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, el cual os bautizará con fuego. Por eso cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado por él, y dentro del ritual del bautismo, Juan el Bautista tenía que poner sus manos sobre la persona del Señor Jesucristo. Y la imposición de manos siempre es que el mayor bendice al menor. En este caso, el Señor se presenta como el Cordero que quita el pecado del mundo y Juan el Bautista como el representante de la humanidad por quien Dios utiliza para traspasar los pecados de la humanidad en la persona del Señor. Por eso es que el Señor se oponía diciendo, tú vienes a mí cuando yo tengo que ser bautizado por ti. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista sabía lo que habría de acontecer a través del ministerio y de la obra de Jesucristo. Pero luego el Señor le dice, deja ahora para que se cumpla toda justicia. O
sea, para que se cumpla toda justicia, ¿qué tiene que haber? Ausencia de injusticia, ausencia de transgresión a la ley. La única manera en que puede haber ausencia de transgresión a la ley es que alguien cargue los pecados de la humanidad. Entonces Juan el Bautista, entendiendo cómo se presentaba el Señor, le bautiza, y al otro día, cuando lo ve venir, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto claramente, por la enseñanza que hemos estado recibiendo, lo hemos podido ir viendo, algo que nos aclara cómo todo lo que es figura del Antiguo Testamento, lo que ha sido figura del Nuevo Testamento, de los rituales de la ley, cómo claramente se cumplieron al pie de la letra en la persona del Señor Jesús. Y de esto es de parte de lo que también vamos a estar hablando en los días del retiro espiritual, explicando con mayor detalle y con el fundamento de la Biblia, de manera que pueda hacerse claro y comprensible para todos los hermanos. Pero algo de lo cual dice al leer esta escritura: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia hasta hoy, y los violentos lo arrebatan. Pareciera como que el Señor está alentando a la violencia, ¿no? Algo que es paradójico o controversial en cuanto a la obra, a la vida y a la enseñanza del Señor Jesucristo. Uno lee ese pasaje y puede decir, pero a ver, ¿cómo puedo entender? ¿Jesucristo está alentando la violencia? No. Violentar significa tomar por la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? El reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, sufre violencia. ¿Por qué? ¿Usted recuerda cuando Juan el Bautista estaba desarrollando su ministerio? No todos venían al Jordán para ser bautizados. O sea, no todos creían. Es más, en una oportunidad le preguntaron al Señor con qué autoridad él hacía los milagros, y el Señor le devolvió la pregunta con otra pregunta a los fariseos. ¿Qué fue lo que le preguntó? Díganme ustedes esto y yo les responderé con qué autoridad lo hago. Juan el Bautista, ¿era de Dios? ¿Venía a hacer la obra de Dios? ¿O era de los hombres? ¿Con qué autoridad hacía lo que hacía? ¿Con la autoridad de Dios o con una autoridad de hombre? Y ellos quedaron pensando, si decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no obedecieron. Si decimos que es de los hombres, tenemos problema con la multitud. ¿Por qué? Porque gran multitud acudió al Jordán para bautizarse. Entonces dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, bueno, si ustedes no responden esto, yo tampoco les puedo responder con qué autoridad hago las obras que hago. Entonces, no todos respondían al ministerio de Juan el Bautista. Es más, decía claramente que las prostitutas y los publicanos iban delante de ellos. ¿Por qué? Porque vino Juan el Bautista con el bautismo del arrepentimiento y ellos acudieron al ministerio de Juan el Bautista para preparar su corazón. Entonces, cuando habla el Señor de que sufre violencia y los violentos lo arrebatan, la palabra violencia significa tomar algo por la fuerza. Solamente la gracia de Dios la pueden tomar y aferrarse fuertemente a ella. ¿Quiénes? Los que están desesperados, los que se encuentran sin salida. Por eso él dice, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque era un grupo de gente marginada, era un grupo de gente discriminada, era un grupo de gente que sentían que su vida no tenía valor alguno. Entonces, se abría una oportunidad para ellos, se abría una puerta para ellos con la cual poder presentarse delante de Dios y
hallar la gracia delante de Dios. Entonces, ¿qué hacían? Lo tomaban por la fuerza. O sea, a pesar de lo que le dictara su corazón, no eres digna, no eres digno de estar con el Señor, como le pasó a Zaqueo, que viéndole a Jesús desde un árbol, le vio Jesús y le dijo: Zaqueo, desciende pronto porque me es necesario posar en tu casa. Un tiempito antes le estaba diciendo a un hombre qué hacer para seguirlo y para hacer las obras que a Dios agrada. Le dijo: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico, ¿qué dice? Se volvió arrepentido, dice, se volvió entristecido. Y a Zaqueo no le dijo nada, sino que le dijo: desciende rápido que hoy voy a posar en tu casa. Y cuando Zaqueo estaba preparando banquete para todos y recibiendo la gracia de tener al Mesías, de tener al Salvador en su casa, ¿qué dice? Hoy voy a hacer algo, voy a devolverle lo que le he quitado a los hombres cuadruplicado, o sea, con intereses. Y la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y Jesús no le había pedido más que descendiera para comer con él, para cenar con él. Sin embargo, la obra de Dios en su corazón le llevó a una persona mezquina, avara, a una persona que cotidianamente iba detrás del peso. ¿A qué? A que repartiera, era el jefe de los publicanos. Si los publicanos eran despreciados, imagínese cuánto más el jefe, qué carrera habrá tenido que hacer para quedar como jefe de los publicanos. Y Jesús, sin decirle nada, él dijo: hoy le doy la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he defraudado se lo devuelvo con intereses 4 veces más. ¿Y qué dijo Jesús? Por cuanto este también era un hijo de Abraham, o sea, era un hijo de Dios por la fe, la salvación llegó a su casa. ¿Ve? Fue en contra de sí mismo, porque su naturaleza avara, mezquina y egoísta, y su cotidiana vida de acumular y de tener, lo venció ahí por amor a Cristo y por amor al Evangelio. Lo mismo que la mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Usted recuerda? Una mujer con flujo de sangre no podía tocar a ningún hombre porque quedaba inmundo, y menos las vestiduras sacerdotales o las de un rabino. Ella dijo: si tocara el borde de su manto, y el manto era lo que utilizaba el hombre de Dios, el rabino, para orar. Imagínense, quería tocar el borde. Ella dijo: si tocare tan solo el borde. Fue en contra de toda tradición, en contra de toda tradición religiosa. Dijo: voy a ser sana. Y una gran multitud lo apretaba al Señor, y en un momento se detiene y dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos se sorprendieron. Dice: ¿cómo preguntas quién me ha tocado si la multitud te aprieta? Dice: no, alguien me tocó porque yo he sentido que salió poder de mí. Viéndose descubierta la mujer, ella confiesa de que había creído. ¿Se imagina públicamente decir esto? Que por 18 años venía sufriendo, no había conseguido cómo poder detener esa enfermedad, lo cual la declaraba inmunda, y toda persona que tenía contacto con ella quedaba inmundo y debía purificarse, lo cual era un rito que llevaba tiempo, lavarse de toda la vestidura, lavarse todo el cuerpo. El agua en Medio Oriente no era algo que encontrábamos en el grifo. Había dificultades para conseguir el agua. Sin embargo, ella confiesa públicamente: yo creí que si tocaba el borde de tu manto tan solo sería sana. Que le dijo: ve, mujer, tu fe te ha salvado. Entonces, por eso la Escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, una persona indiferente,
una persona menospreciadora, como lo eran los fariseos, como lo eran muchos contemporáneos de Jesús. ¿Qué decían los contemporáneos de Jesús? Pero no es este el hijo de José, el carpintero. O sea, le conocemos por su oficio. No están sus hermanas en medio nuestro, conocemos a su familia. ¿Cómo es que dice ser el hijo de Dios? Que eran menospreciadores. Eran hombres que indiferentes a la persona y al ministerio y a la obra de Dios por medio del Señor Jesucristo. Esas personas que no batallaban contra el sentir de su corazón, ni contra sus ideas, ni contra sus prejuicios, eran personas indiferentes. Pero toda persona que iba en pos del Señor, ¿qué era lo que tenía que hacer? Batallar con los prejuicios, primeramente, que como persona podía llegar a formarse, tenía que batallar con la cotidianidad de saber que Jesús era uno más del pueblo y que se había criado con ellos, tenía que batallar con la cultura religiosa, con la tradición, con la costumbre. Nomás recordemos a Natanael cuando dijo, y de Nazaret puede venir algo bueno, ¿no? Como diciendo, tú me lo presentas que es el Mesías, pero me dices a la vez que viene de Nazaret, ¿puede venir algo bueno? O el ciego al costado del camino que cuando gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús seguía caminando. Parecía que no estaba atento, ¿no? Que los discípulos estaban más atentos que él, porque en un momento los discípulos le dijeron, calla. Y fueron al Señor y le dijeron, ¿por qué no le dices que calle, que viene dando voces detrás nuestro? Mirán, no podía ver, entonces ¿qué hacía? Palpaba. Acá está la multitud, se escuchan los pasos, la gente que va agolpada detrás del maestro, queriendo presentar su situación, queriendo presentar su problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que gritar más fuerte para que me atienda. Tengo que gritar más fuerte para que me escuche. Yo no sé bien dónde está. Estoy palpando a la gente. Y todos están trayendo sus problemas, sus necesidades. Para que me escuche tengo que gritar más fuerte. Entonces, cuando le decían que calle, ¿qué hacía él? Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba más fuerte hasta que el maestro se detuvo y le mandó a llamar y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y al instante comenzó a ver. Su vista le fue restaurada e iba detrás glorificándole a Dios porque la petición de su corazón se había cumplido. Su gozo estaba cumplido, había sido sano de la ceguera. Entonces, ¿qué tuvo que batallar? Aún con la multitud que se agolpaba al lado del Señor, presentando sus cargas, presentando su necesidad, procurando que con su voz superar a la voz del pueblo, a la voz del público. Tuvo que arrebatar con fuerza. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el iniciador. Él era ese Elías que decía, detrás de mí viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, el cual os bautizará con fuego. Y mucha gente empezó a prepararse para ese día, empezó a prepararse para ese momento. Mire tan solo los discípulos de Juan el Bautista. Cuando le escucharon que dijeron, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué hicieron? Desde aquel momento dejaron de seguirlo a Juan el Bautista y lo comenzaron a seguir a Jesús. Y un día vinieron a Juan el Bautista y le dijeron, el maestro está bautizando como tú y tiene más seguidores que tú. ¿Qué dijo él? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces él era el iniciador, el que venía anunciando. Pero Jesús dijo, hasta el día de hoy sufre violencia. Solo los violentos, solo los que lo van a tomar por la fuerza,
van a hallar la gracia, van a alcanzar la gracia, van a alcanzar la misericordia, venciendo sus prejuicios, venciendo la tradición de los hombres, venciendo los dictámenes de su corazón, venciendo todo aquello que les es contrario a la fe, venciéndolo, van a alcanzar la gracia. Entonces, nosotros mantenemos una batalla constante. La carne batalla contra el espíritu para que no hagamos lo que queremos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,